Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos, y todos aquellos amigos de la secta de los Solo Jesús que me puedan estar escuchando. Bueno, el día de hoy estaré hablando acerca de la mentira número 6 de los Solo Jesús, en donde dice que niegan la unidad de Dios. Bueno, estaremos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, en donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bueno, partiré primero diciendo que la secta de los Solo Jesús dicen que nosotros los trinitarios o triunitarios adoramos a tres dioses. Y entonces con esta mentira ellos engañan a muchos hermanos nuevos. Que claro, a un nuevo que no conoce de la Biblia podrán engañar, pero a un hermano que ya lleva tiempo, que conoce de la Biblia, no va a ser un problema ese comentario. Entonces por eso he querido aclarar y más que aclarar, diferenciar el término triunidad de triteísmo, que aquí es donde se confunden estos señores de la secta Solo Jesús. O sea, en vez de decir que somos triunitarios, ellos dicen que nosotros somos triteístas. Y allí es donde está el problema. Porque hay una diferencia entre triunidad y triteísta. Pero los líderes de la secta unicitaria han tergiversado o han mezclado el significado. O sea, en vez de decir que nosotros somos triunitarios, ellos dan el significado, pero de triteísmo. Bueno, el triteísmo significa la adoración o que una persona cree en tres dioses. Eso sí está bien decir, triteísmo. Entonces cuando la secta de los Solo Jesús dice que los trinitarios adoramos a tres dioses, entonces ellos se están refiriendo al término triteísmo. Entonces cuando usted lo escuche decir, no, ustedes adoran tres dioses, ellos están hablando del triteísmo, pero ellos no están hablando de la Trinidad o triunidad. No, ellos no están, ellos hablan por desconocimiento, por ignorancia, porque eso es lo que le han enseñado en su secta unicitaria. O sea, a ellos siempre le van a estar diciendo, no, los trinitarios adoran a tres dioses. Entonces han mezclado este término. Entonces por eso es importante, antes de comenzar el estudio, tener esta claridad, mis hermanos, porque hay muchos hermanos trinitarios que a lo mejor no entienden muy bien el concepto. Entonces, para que usted no se asuste ni se confunda, es bueno tener esa claridad. Entonces, cuando un solo Jesús le diga, no, ustedes adoran tres dioses, usted ya sabe, no, ellos están hablando del triteísmo, que el triteísmo sí confirma de que es la adoración a tres dioses, triteísmo. El trinitarismo es algo totalmente distinto. Nosotros decimos que tenemos solamente un Dios. Entonces, partiendo de este concepto, ya lo que los unicitarios hablan ya se cae a pedazos. Porque nosotros jamás hemos dicho que tenemos tres dioses. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos un Dios. Es más, este texto de Deuteronomio 6:4, en donde dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para nosotros es como el himno nacional. Entonces no debe causar ninguna confusión el hecho de que estos amigos puedan decir mentiras acerca de nosotros.
Entonces nosotros decimos que en este Dios, un solo Dios, como dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, en este Dios llamado Jehová existen tres divinas personas, que es una diferencia. Hay una diferencia, amigo. Bueno, vamos a la Biblia ahora. El texto en hebreo dice así: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Vamos a examinar en el texto original a qué se refieren estas palabras. Adonai literalmente significa mis señores, y Adón significa señor, pero en singular. Repito, Adonai literalmente significa mis señores, y Adón significa señor en singular. Entonces cuando los judíos querían referirse al Señor, cuando ellos querían referirse a Señor en singular, ellos utilizaban la palabra Adón. Y cuando querían referirse a la palabra mis señores, entonces utilizaban el término Adonai. Entonces, mis hermanos, ¿por qué se utilizaba esta palabra? ¿Por qué en el original no se utiliza el término Jehová? Porque uno de los mandamientos de Dios, y que está dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 20, es: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces los judíos, para no quebrantar este mandamiento, entonces dejaron de llamar a Dios por su nombre, para no quebrantar ese mandamiento. Y entonces comenzaron a llamarlo Adonai o Hashem. Entonces, mis hermanos, bueno, vamos a continuar. Adonai significa mis señores, Adón significa señor, pero en singular. Los judíos llaman a Jehová Dios como Adonai. Ahora vamos a ver otra palabra, Echad. Echad, donde dice Adonai Echad. Echad expresa la idea de unidad colectiva. En hebreo se usan dos palabras para indicar el significado de uno. Repito, en hebreo se usan dos palabras para indicar el significado de uno. La palabra uno, en el sentido único, es decir, que se emplea para designar una unidad absoluta, es Hashit. Repito, en hebreo se usan dos palabras para indicar el significado de uno. La palabra uno en el sentido único, es decir, que se emplea para designar una unidad absoluta, es Hashit. Veamos un versículo bíblico. En el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que no salía a recibirle con panderos y danzas. Y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Entonces, este término, mis hermanos, nunca es usado para designar la unidad divina. En cambio, cuando dos o varias cosas se convierten en una por una íntima unión o identificación, el vocablo hebreo que se emplea en las Sagradas Escrituras es Echad, que significa una unidad compuesta de varios. Ejemplo, en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre y una mujer, siendo dos personas diferentes, puedan ser una sola carne? Entonces, aquí se está utilizando el término ejad, de unidad. En Marcos 10, versículo del 7 al 8 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán ejad, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ejad. Vamos a leer otro versículo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre. Entonces, mis hermanos, aquí vemos la pluralidad de Dios hablando. Hagamos al hombre. Pero si lo queremos ver, cuando dice la palabra y Dios creó al hombre y a la mujer, entonces allí podemos ver el ejad. Vamos a leer otro texto. Génesis 3:22. El hombre es como uno de nosotros. Aquí está hablando Dios. El hombre es como uno de nosotros. Aquí se está utilizando nuevamente la palabra ejad. En Génesis 1:7 dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Ejemplos de unidad compuesta. Una familia. Una familia tiene padre, madre, hijo, hija, etc. Pero siempre será una familia. Podrán haber 2 personas, 3 personas, 4 personas, n personas, pero siempre será una familia aquella familia. Bueno, otro ejemplo sería un ejército. Un ejército tiene varios hombres, pero es un ejército. O sea, si nos ponemos en la mente de un sectario unicitario, en donde cuando va a hablar de la Trinidad dice: no, ustedes adoran 3 dioses porque ustedes dicen que hay 3 personas en ese Dios, por lo tanto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 1, 2 y 3, son 3 dioses. O sea, si tomamos este razonamiento y lo comparamos con este ejemplo que hemos dado, en donde dice un ejército, o sea, un ejército, ¿cuántas personas hay en ese ejército? Podrían haber 1,000 personas, 1,000 soldados, 2,000 soldados, 3,000 soldados. Y si comparamos este razonamiento, o sea, ya no es un ejército. ¿Por qué? Porque hay 1,000 soldados, o sea, son 1,000 ejércitos. Imagínense un ejército de 5,000 personas, 5,000 soldados. O sea, si lo llevamos al razonamiento unicitario, habrían 5,000 ejércitos. ¿Por qué? Porque hay 5,000 personas allí. Entonces allí es donde se empieza a caer a pedazos esta explicación de los unicitarios cuando dicen: no, ustedes tienen 3 dioses. No, un ejército se compone de varios hombres. Un enjambre tiene varios insectos. El mismo ser humano está compuesto de un cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo no es igual al alma, y el alma no es igual al espíritu, y el espíritu no es igual al cuerpo. Son 3 cosas diferentes. Y esta relación hace ser una sola persona. Entonces,
todas las personas somos triunitarias o trinitarias. Y por más que un unicitario odie el término trinitario, ellos también son trinitarios. Y en el fondo, todos somos trinitarios porque tenemos un cuerpo, alma y un espíritu. Pero somos una persona. O sea, no por tener un cuerpo, un alma y un espíritu, vamos a ser tres personas. Somos una persona. Bueno, tengo otro texto más donde dice Juan 17:21, para que todos sean uno. Para que todos sean uno, o sea, todos. ¿Cuántas personas? Muchas personas. ¿Y cómo podrán ser uno? Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos. ¿Quiénes? Aquí estaba orando Jesús por sus discípulos y por todos aquellos que se iban a añadir. O sea, Jesús estaba orando por todos los que iban a creer en Él. ¿Cuántos? Muchos. Para que también ellos sean uno. Entonces, mis hermanos, cada vez que la Biblia habla de uno, está refiriéndose a esta unidad, al término ejad, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, en ejad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 10, versículo 30 dice, yo y el Padre, ejad somos. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, mis hermanos, le he tratado de explicar la unidad de Dios lo más sencillo posible, con versículos bíblicos y con ejemplos sencillos que podamos relacionarlos. Así que, mis hermanos, espero que hayan tenido claridad en cuanto al libro de Deuteronomio 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no que vengan estas personas y vengan a confundirlo, mis hermanos, y vengan a decirle, no, ustedes adoran tres dioses. ¿Por qué? Porque ahí dice uno. ¿Y ustedes cuántos dicen? Tres. No, mis hermanos. Entonces hay que tener claridad. Hay que tener claridad en esto, mis hermanos, para no ser confundidos por el diablo. Jesús lo dijo, que vendrían muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y a muchos engañarían. Entonces, mis hermanos, ya Cristo lo había profetizado. Este es el tiempo en donde han aparecido muchas falsas doctrinas, erradas, que se parecen mucho a nosotros, se parecen mucho a los evangélicos trinitarios, porque se visten como nosotros, hablan como nosotros, usan Biblia, usan guitarra, se visten como nosotros, pero no son como nosotros. Son lobos encubiertos. Entonces, mis hermanos, que el Dios de paz, el Dios trino de la Biblia, les bendiga. Amén.